Santiago Salinas Giordano, director de Relaciones Institucionales y Gobierno de la Bolsa Institucional de Valores. Su propósito es impulsar y apoyar a las empresas de diversos tamaños y gobiernos a desarrollarse mediante su financiamiento en el mercado público y a la inclusión bursátil a un mayor número de mexicanos en el país. Fungió como asesor dentro de la Oficina de la Presidencia de la República del 2012 al 2014. Se desempeñó como titular de Relaciones Institucionales en la Asociación Mexicana de Capital Privado del 2016 al 2018, cuya misión es fomentar la inversión y desarrollo del capital privado y emprendedor en México. En el 2021 se desempeñó como presidente del Comité Técnico Nacional de Intermediación Financiera y Bursátil del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Incursionó en diversos emprendimientos, desarrollando e invirtiendo en empresas de retail, e-commerce, así como del sector restaurantero, entre otros. Licenciado en Economía y Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y una maestría en Administración por la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona, España, además de contar con una especialidad en Inversiones en Activos Alternativos por la Universidad de Harvard. Sandra Zuluaga, fundadora y presidente de Best Team Arquitectura Humana. Es mentora de Endeavor y presidente del Comité de Capital Humano y de Compensaciones para Consejos. Ha liderado por más de 32 años la función de recursos humanos para corporativos en países de Latinoamérica. Es licenciada en Administración de Empresas con maestría en Recursos Humanos por la Universidad de los Andes de Colombia. Además de ser consejera y presidente del Comité de Evaluación y Compensación del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Cuenta con múltiples cursos, pasando por Singularity University y Harvard Business School. Miembro de Women President Organization y autora del libro Renueva el talento humano en tu empresa. Sus logros incluyen internacionalización del talento, consolidación de negocios y resurgimiento de empresas decaídas, logrando un crecimiento de más del doble de su utilidad operativa anual. Vicepresidente de Relaciones Institucionales del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, consejera independiente y consejera de familia independiente certificada por el IMMPC. Además, catedrática de los programas de formación de consejeros del IMMPC. Roberto Abad, contador público egresado de la Universidad Iberoamericana, maestría en Riesgos EALDE Business School, España, máster en Gestión de Riesgos, Universidad Católica San Antonio, Murcia, España. Actualmente, Managing Director, fundador y responsable de la práctica de Protiviti en México. Anteriormente, socio de Deloitte y Andersen. Con 44 años de experiencia profesional, 37 años en firmas de consultoría y 7 años en diversos negocios. Formó parte de los grupos que integraron las siguientes 5. Equipo de auditoría especializado en computación, consultoría de negocios y de riesgos de negocios, prevención e investigación de fraudes, Protiviti México, primera oficina latinoamericana de Protiviti y de Robert Half International Inc. Membresías y certificaciones, miembro IMEF, ACAMS, IIA, ACFE, IMCP, IIC, con 7 certificaciones internacionales. Catedrático de los programas de formación de auditores del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Verónica Cordero Domínguez. Es licenciada en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Inversiones por la Universidad de Nottingham en Reino Unido. Directora General de Desarrollo de Negocios de la calificadora HR Ratings. Es responsable de coordinar todas las actividades de negocio de la empresa, así como la relación con inversionistas en México y Estados Unidos. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector financiero y bursátil, desarrollándose tanto en el bid como en sell side. Ha trabajado desde el 2016 en el acompañamiento y preparación de las empresas para alistarse en el mercado de valores, así como la revisión de la estrategia que le ayuda a la compañía a mejorar su perfil de riesgo. Ha impartido diversas conferencias relacionadas con el financiamiento bursátil, mercado de deuda mexicano, el papel de las calificadoras de bolsa de valores y cómo invertir en bolsa. Sergio Sili,
ingeniero industrial y de sistemas, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con un MBA por el ISD School of Management. Su formación académica se ha enriquecido con cursos en prestigiosas universidades internacionales como IESEG School of Management en Francia y Universidad ESAN en Perú. Como gerente regional de estrategia en Unifin Financiera, contribuyó al crecimiento de la organización antes de formar parte del equipo fundador de Uniclick by Unifin, una startup fintech mexicana. Fue director para México y Centroamérica en Atlas Governance, donde impulsó soluciones innovadoras para la digitalización del gobierno corporativo, y actualmente es director para América Latina en Convin, liderando iniciativas para fortalecer las estructuras de gobernanza corporativa y estrategias ESG en las principales organizaciones de la región mediante tecnologías avanzadas. Con una trayectoria que incluye más de 50 proyectos de digitalización de gobierno corporativo en organizaciones diversas, desde entidades sin fines de lucro hasta empresas listadas en bolsa. Sergio ha dejado huella en países que abarcan desde México hasta Chile. Su experiencia y compromiso lo posicionan como un referente en la transformación tecnológica aplicada a la gobernanza corporativa en América Latina. Bienvenidos todos, qué gusto estar aquí con amigos, caras nuevas, en fin, y recibirlos en este panel que, como vieron, son perfiles distintos pero muy profesionales, con toda la experiencia del mundo, desde la parte más técnica hasta la parte más innovadora, ¿no? Entonces, la idea es que ahorita podamos platicar con todos los que están aquí presentes dentro de sus puntos de expertise, sus ideas, su creatividad, su innovación, y entrar a detalle con ustedes y también dejar al final algún espacio para preguntas, comentarios que pudieran tener ustedes, interactuar y aprovechar este momento con todos los que nos acompañan aquí. La verdad es que me gusta mucho la trayectoria de cada uno de ustedes y me gustaría empezar a mi izquierda con Sandra. Sandra, tú vienes del mundo de desarrollo de talento. De hecho, nos conocemos de algunos años también por ahí, ¿no? Ya has trabajado con varios consejos a nivel Latinoamérica, no nada más en México. Y en esta época que estamos en una transformación constante, no nada más en México, sino a nivel global, ¿qué elementos consideras tú críticos para que una sucesión en el Consejo de Administración no solo garantice un tema de continuidad, sino también una evolución estratégica y muy bien ejecutada? Gracias, Santiago, un gusto saludarte y volver a coincidir. Y gracias a todos, es un honor estar aquí y con mis colegas también. A ver, mira, estoy feliz de que cuando empezamos con todo esto desde el instituto hace 12, 13, 14, 15 años por ahí, 15 años, hablábamos muchísimo como algo muy innovador el tener planes de sucesión para el director general y el CEO, ¿no? Pero ahora ya estamos empezando a hablar y está sobre la mesa el tema de la sucesión de los consejeros y de las posiciones clave dentro del consejo. ¿Por qué? Porque sí, en estos procesos vas dándote cuenta que en la evolución empiezan a presentarse los retos porque va pasando el tiempo, ¿no? Y se habla de mejores prácticas, pero los perfiles tradicionales dentro de los consejos siguen permaneciendo 25, 30 años y acompañando así los consejos después de personas que tienen mucha edad y demás. Entonces se convierte en una conversación cada vez más usual. Yo estoy en diversos consejos. He estado en el proceso donde se ha renovado el consejo o las posiciones por 2 años, cada 2 años. Estoy en un consejo donde por estatutos es cada 8 años y hay consejos donde no tienen ninguna práctica y entonces la empezamos a conversar. Sandra, ajá, ¿todos los consejeros o consejeros independientes, en fin, o sea, por estatuto esta renovación es para todos los miembros del consejo o específicamente algunos patrimoniales? En este consejo de los 8 años, que me imagino que es al que me pregunta, bueno, el de los 2 años lo ponen solo para los independientes. Ajá, los patronales o los patrimoniales tienen un tema más de la gestión del consejo de familia y ahí no tenían una práctica en el que vi el de los 2 años. En el de 8 años no es una empresa tradicional pública, sino tiene un patronato y el patronato es el que también se renuevan los patronos cada 8 años y tienen un límite de edad, es decir, máximo 70 años o no puedes ser consejero o patrono, más de 70 años de edad y como un máximo de 8 años. Entonces, sí y ahí sí están ambos, digamos, dentro de esa peculiaridad. Entonces,
En esa práctica, mi opinión, después de estar en los diversos modelos, es que creo que una mejor práctica, los 2 años definitivamente no alcanzas a tener el impacto. O sea, definitivamente empiezas a entender la empresa, empiezas a caminar la empresa, empiezas a ganar la confianza, y 2 años se convierte en que ya renuevas y otra vez empiezan a iniciar este proceso y demás. Entonces, creo que son periodos muy cortos y son poco realistas, porque te ves realmente o cada 3 meses o cada 4 meses, dependiendo del tipo de consejo, y en los comités, ¿no? Entonces, no es tanta la interacción y el acompañamiento que se puede hacer. Creo que 8 años me parece un poco más realista, e incluso hay otras prácticas que se empiezan a ver. ¿Qué es lo que recomiendo y qué es lo que se ve como una buena práctica para la sucesión? Primero, todo el tema de planificar y tener claro y escrito y por escrito cuál es la práctica que quiere tener la compañía en su tema de sucesión en el órgano de gobierno, en los órganos de gobierno, porque pienso que el Consejo de Familia también requiere, digamos, su renovación y requiere su práctica. A pesar de la confianza y la cercanía que puede ganar con los patrimoniales en el Consejo de Familia, el consejero independiente, la renovación también trae una nueva dinámica a la familia, ¿no? Y nuevas prácticas. Entonces, sí creo que documentarlo y tenerlo claro es lo que genera cierta institucionalidad y lo que obliga a que se empiecen a tener los planes, porque hablarlo o tenerlo por escrito es diferente, ¿no? Y cuando ya lo pones por escrito, te das cuenta que necesitas un plan que tenga fechas y que tenga una formalidad donde se hagan efectivos el tema de que se hagan entrevistas, que se traigan perfiles, que tengan la participación en la selección de los diferentes perfiles. Eso es un tema. El otro tema que creo que es fundamental es tener la evaluación del consejo y de la práctica de los consejeros, ¿no? Y hay diversas prácticas que se van dando como mejor práctica. Que significa tener una evaluación de cómo el consejo en pleno está teniendo impacto en la organización. Creo que el consejo per se ya no es como este tema tradicional de que está el abogado solamente y está el financiero, que son los primeros perfiles que existían en su momento. Ya hablaremos más adelante del tema de diversidad, pero sino que más bien se empiezan a requerir nuevos perfiles con el ánimo de que el consejo no solamente esté revisando con el espejo retrovisor qué pasó en el último trimestre o qué pasó en el último año y hablemos del presente. Los consejos hoy en día tienen que hablar de aquí para adelante también y cómo transformar la empresa. Entonces, el consejero de avanzada es un consejero que trae una vista para transformar a la organización y ayudarle a ver cómo afrontar realidades como los temas de digitalización, transformación digital o el tema de inteligencia artificial, manejo de riesgos. Es impresionante el tema que hay con el tema de manejo de riesgos. Es decir, hoy suena como algo simpático, más bien como algo que una muy buena práctica y cosas que están ocurriendo, pero hay compañías que han quebrado por temas de falta de gestión de riesgos, ¿no? O sea, que se caen y no lo ven. Solo cuando en el post-mortem lo están revisando se dan cuenta de que y no vieron este riesgo que llegaba y el riesgo era tan simple como el único cliente fuerte que tuvieron por 10 años fue y tenía el 80% del producto allí. Entonces, cuando se les fue el cliente, se les fue todo el ingreso, ¿no? Entonces, era un riesgo tan fácil de observar y con la falta de práctica no lo traían. Entonces, traer consejeros de nuevos perfiles a la mesa creo que es un tema clave. Evaluarlos en su aportación al consejo y en lo individual, que ya es otra práctica, ya no es en el consejo en pleno, sino una 360 o la autoevaluación para que digan cómo es que están aportando, también creo que es un tema clave. Y por último, pues no dejaría de decir que uno de los temas que también está muy de moda, porque antes veía que y estoy hablando de hace unos 15 años, en los consejos se hablaba mucho del tema talento y del tema sucesión y del tema compensación, pero los que decidían eran perfiles que no entendían las implicaciones de lo que
tenían que hablar o de las decisiones que estaban haciendo, ¿no? De traer o cambiar cultura o este tipo de cosas. Y algo que he notado ahora último es que está muy de moda ya tener también el perfil de evaluación y compensación, pero desde profesionales con trayectoria en aspectos de capital humano. Entonces, la trayectoria se convierte en un tema importante, ya no es solamente la capacidad de influencia, sino esta capacidad que puedes tener de demostrar, digamos, con los logros, ¿no? Lo que puedes venir a aportar dentro del consejo. Entonces el perfil es importante. Gracias, Sandra. Nos queda claro, ¿no? Creo que ahora no nada más era lo que se vivía hace 15 años, incluso 20. Ahora es importante todo el tema de digitalización, que lo vamos a tocar más adelante con Sergio, el tema de riesgos, que lo vamos a ver ahorita también, pero sobre todo ya no nada más miras de lo que sucede de hoy para atrás, sino de hoy para adelante. Y eso se necesita una visión fresca, innovadora, nuevo talento y obviamente tener una buena sucesión en cuanto a los consejeros para ir teniendo diferentes perfiles, que lo vamos a tocar también más adelante. Gracias, Sandra. Roberto, pues a ver, Sandra nos dio pie a todo el tema de gestión de riesgos, cumplimiento, en fin. Tienes más de 40 años de experiencia asesorando organizaciones, ¿no? Entonces, sabes que el riesgo siempre está presente, diferentes tipos de riesgos. Entonces, ¿cómo pueden los consejeros pasar de ver el riesgo como una amenaza a considerarlo una fuente como una ventaja competitiva? Gracias. Y gracias al Instituto por invitarme. Bueno, quiero empezar con un par de ideas. Primero, esto lo decía mi querido amigo Guillermo Sánchez Arrieta, exdirector de Auditoría Interna de Bimbo. Él decía, el prevenir no vende. Esa es una primera idea. Segunda idea, en los consejos tienen que tener un buen radar donde vengan los riesgos. Tercera idea, en los 44 años que tengo de experiencia profesional, solo he visto 3 compañías que tienen hecha la gestión de riesgos como debe de ser, como dicen los americanos, como dice el libro. Y creo que es muy importante que las empresas tengan, primero, una gestión de riesgos como debe de ser. Porque la cuarta idea que quiero dejarles es que en los consejos que me ha tocado participar, en los comités de auditoría, normalmente no saben de riesgos. Yo que quisiera ser consejero de algunas de las empresas en las que me ha tocado asistir por alguna situación, pero no saben qué es la gestión de riesgos. Entonces, al no saber qué es o cómo interpretar lo que es la gestión de riesgos, pasan diversos temas. Uno, si yo no tengo identificado los riesgos, y son todos los riesgos de negocios, desde el más sencillo hasta el más complicado, pues ¿cómo lo puedo monitorear? ¿Cómo lo puedo mitigar? Entonces, una de las ventajas es si yo los tengo identificados, los puedo monitorear, los puedo mitigar. Otra de las ideas es que la gestión de riesgos tiene que estar alineada con la visión estratégica, con el desarrollo de la estrategia organizacional para las empresas, porque nos ha pasado que de repente la gestión de riesgos va para acá y la estrategia va para allá. Entonces no están concatenados, no están uniformemente alineados para hablar de lo mismo y para tener las mismas metas. Entonces, si lo tenemos bien alineado, esa es una ventaja para los consejos. Otra ventaja es que puedes alinear también el umbral de riesgos y lo que es el apetito de riesgos. Lo mismo sucede. Si no tenemos bien identificado en nuestro radar cuáles son los riesgos, yo como consejero no puedo decir qué es lo que espero de tener en el umbral de riesgos y cómo manejar el apetito de riesgos, que puede ser otra de las ventajas importantes que tendrían los consejos en caso de tenerlo bien alineado. Y finalmente, cuando nosotros sabemos bien de qué estamos hablando en cuestión de los riesgos y los tenemos en nuestro radar, podemos definir qué es lo que vamos a hacer. Cuando sabemos que hay un tema que se nos está saliendo de control, en nuestro modelo de madurez
de los procesos, de los 6 procesos de las empresas y de los 6 elementos de control, podemos empezar a definir por dónde empezar a trabajar. Es decir, ya sea en procesos, ya sea en automatización, ya sea en lo que es la dirección, ya sea en lo que son los reportes. Entonces, todo esto, si tenemos una buena gestión integral de riesgos de negocios, definitivamente debe de ser una ventaja competitiva para los consejos al saber en dónde estamos parados, cuáles son los riesgos, cómo los tenemos, cuáles están siendo susceptibles de falla, cuáles debemos de monitorear más seguido, porque los riesgos siempre van a estar presentes en los negocios, siempre. Y por ahí vi alguna definición que solo hay algo que impide que tenga riesgo, que es aquello que no se hace dentro de las empresas. Muy, muy obvio, pero eso es lo único que no tiene riesgos, aquel proceso que no se hace dentro de las empresas. Entonces, esas son las ventajas que veríamos. Muchísimas gracias, Roberto. A ver, y creo que la palabra riesgo tiene una connotación negativa, ¿no? O sea, al final el riesgo es negativo, pero nosotros lo solemos ver como un tema de oportunidad. Al final del día, a ver, yo estoy en Viva, en la bolsa, pues invertir tu dinero conlleva un riesgo, pero un riesgo conlleva también un rendimiento, un retorno. Igual en las empresas, lanzar un proyecto nuevo, pues está el riesgo que fracase, ¿no? El tiempo utilizado, en fin, pero también está la oportunidad de que ese proyecto crezca, agregue valor a la empresa, a los clientes. Entonces, más bien pues, hay que empezar a cambiar esta forma de ver el riesgo de una connotación negativa a una connotación pues positiva. Riesgo igual a oportunidad, igual a generar valor agregado, igual a generar rendimiento, ¿no? Entonces, me gusta mucho lo que comentas y cómo lo ves, Roberto. Ahora, Vero Cordero, mi querida Vero, gran amiga, pues estás en HR, en la calificadora, ¿no? Y obviamente, pues tú tienes esta sensibilidad también de la confianza de los inversionistas, de los stakeholders, calificas empresas públicas, empresas privadas, y pues obviamente la calificación detona el nivel de calificación, pues el nivel de confianza, de riesgo, de apetito que puede haber alrededor de esto, ¿no? Entonces, tú que diario estás obviamente con empresas privadas, empresas públicas, el mercado de valores, tienes esta sensibilidad, ¿qué rol juega la transparencia en el consejo de administración, ¿no? O sea, ¿cómo generamos que esta confianza trascienda más allá de simplemente un cumplimiento normativo, más allá de cumplir con los requisitos? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu sensibilidad, Vero? Muchas gracias, Santiago, y muchas gracias también al Instituto y a Viva por la invitación. Es siempre un gusto y un placer poder participar en este tipo de eventos en donde tenemos la oportunidad precisamente de compartir pues estas ideas en torno a la importancia que tiene, y ahorita en particular que lo mencionabas, el tema de la transparencia y la confianza. Y un poco los aspectos que mencionó Sandra y los aspectos que mencionó Roberto, creo que están muy alineados a un tema interno de la operación de una empresa que claramente es muy importante, pero llega el momento en el que la empresa quiere voltearse a que gente de fuera los empiece a ver, los empiece a tomar en cuenta, incluso desde el punto de vista de empezar a trabajar con proveedores o el tema de empezar a buscar diferentes tipos de financiamiento. Y creo que es de suma importancia que el consejo tenga en el radar precisamente estas dos palabras: transparencia y confianza, no solo hacia lo que vas a presentar al exterior, sino internamente en el manejo de la información y en el manejo de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque al final del día, en la medida en la que tú tengas estos dos elementos en toda tu operación y en todo tu proceso interno, esto se verá reflejado, o esperaríamos que se viera reflejado, en los números de la compañía, y por lo tanto, en el momento en el que tú presentas en el consejo, tú como consejero estás revisando la información, sabes que es una información confiable, sabes que es una información transparente, que te están presentando realmente lo que está pasando, que te están presentando realmente la problemática a lo mejor que está viviendo la empresa para en determinado momento plantear alguna estrategia para resolver ese problema, o para incluso pues tomar decisiones de cambios de rumbo de la compañía, ¿no? Entonces,
Entonces tiene que haber una claridad brutal en estos dos aspectos, y al momento que te presentas hacia afuera, hacia un tercero, y en este caso lo voy a aterrizar un poco a la labor que hacemos en HR Ratings como calificadora, nosotros en el momento en el que analizamos a las empresas, lo que necesitamos poder hacer es confiar en la información que la empresa nos presenta y saber que al final del día esa información o esa empresa es transparente, y que al final del día el análisis que yo haga puede recaer efectivamente en esa información que me está entregando. Entonces, y aterrizando un poco la pregunta, esta importancia a nivel consejo, pues el consejo es el que guía, el que marca precisamente esa estrategia de la compañía como tal. Si el consejo no tiene como base un tema de transparencia y de confianza, híjole, creo que todo lo demás ya lo tenemos, o ya se arruinó, ¿no? Todo el tema ya operativo, todo el tema de manejo de control de riesgos, el tema de talento. Vamos, ya no hay mucho más que hacer, porque desde la cabeza tenemos que traer esto en el radar, e insisto, mucho pensando, porque además todo esto es un proceso, no sucede de la noche a la mañana, pero pensando en el momento en el que nos presentamos hacia terceros, en el momento en el que tú buscas un financiamiento, lo que necesitas es que la persona que te va a prestar dinero confíe en ti, que se sienta tranquilo de todo lo que le estás diciendo, que se sienta tranquilo de que el consejo toma las decisiones de manera adecuada, que tiene un proceso de sucesión, que hay talento, que hay un proceso de evaluación, que la parte del manejo de riesgos se lleva a cabo de manera correcta o ideal, de tal suerte, y tú lo decías muy bien ahorita, que como inversionista al final del día sabes que hay un riesgo. Eso lo tenemos muy claro, pero quieres saber ese riesgo a qué prima o a qué precio equivale, ¿no? Y es ahí donde entra la calificadora, que dice, oye, yo habiendo hecho toda esta revisión, considero que este es el nivel de calificación y por lo tanto esto es lo que debería o deberías tú de tener como inversionista como premio, digamos, a cambio de ese recurso. Entonces, y un poco nada más para cerrar, creo que sin duda transparencia y confianza son palabras transversales en todo el desarrollo de la compañía, pero 100% debe de partir de la cabeza, ¿no? Y la cabeza al final del día es un consejo de administración. Gracias, Vero. A ver, y creo que algo importante que podríamos ahondar también más adelante es el rol. A ver, hay que entender muy bien las funciones del management, los que estamos en el management, el rol de los que están o estamos en los consejos de administración, porque son roles muy distintos, ¿no? Entonces, a veces es importante también entender eso. O sea, cómo uno depende de otro y uno necesita del otro para operar de la mejor manera, para ser institucional. Entonces, importante lo que comentas, Vero, y evidentemente pues, toda la transparencia y la confianza que se genera hacia adentro de las empresas y luego permea hacia afuera, pues es clave, ¿no? Es clave para esto. Sergio, pasamos al tema ahora. Me encanta lo que mencionabas, el tema de digitalización, el tema de tecnología. Pues nosotros somos la bolsa tecnológica, ¿no? O sea, somos la bolsa que realmente operamos todo a través de sistemas, tecnología, nanosegundos, en fin, y esto nos ha hecho ser mucho más confiables, transparentes y eficientes, ¿no? Evidentemente. Y esto, pues la digitalización está en todos lados. Entonces, tú que has liderado tantos procesos de digitalización que vimos cuando fue tu video de presentación en diferentes consejos, no nada más en México, sino en la región, en Latinoamérica, en esta experiencia, pues hay algo que no siempre se menciona, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor cambio de mentalidad que tú has observado en un consejo de administración para ir a adoptar las herramientas digitales, ¿no? Gracias, Santiago, y gracias a todos los aquí presentes por estar. Creo que el hecho de que ya estemos aquí, estamos fomentando ese cambio que tanto nos surge como país. Antes de hablar de
del ejemplo concreto, porque traigo un ejemplo concreto, nada como un caso práctico para que realmente se logre ilustrar de la mejor forma. Voy a hablar de una premisa necesaria para que se dé un cambio cultural, más que de mentalidad voy a llamarle un cambio cultural. Y dos, voy a hablar también del contexto que vivía esta compañía, ¿no? Que lo único que no puedo mencionar es el nombre de la compañía, pero todo lo demás estoy seguro que a muchos les van a sonar, les va a hacer eco lo que voy a decir. Primero, para que se dé un cambio cultural, desde el cambio de profesionalizar un consejo de administración o algo tan sencillo como empezar a hacer ejercicio, tener un nuevo hábito, se requiere tener una apertura al cambio y tener fuerza de voluntad. Puede ser que en ese momento no estés completamente convencido del resultado que te está platicando la persona de enfrente, pero por lo menos el atreverte a dar ese primer paso es lo necesario, y una vez que das ese primer paso, las cosas empiezan a fluir. Y esa apertura al cambio fue lo que encontramos en el consejo de una compañía de Tijuana. Es una compañía del ramo constructor, desarrollador. Varias familias del norte de México, al parecer, se juntaron en Tijuana, empezaron a tener una empresa familiar aún, pero de buen tamaño, no era una empresa pequeña, ni mucho menos. Ellos ya tenían funcionando con un consejo de administración aproximadamente unos 4 o 5 años. Tenían roles bien establecidos, ¿no? Habían pasado por un proceso evidentemente de protocolo familiar, bien guiados por un consultor, y simple y sencillamente lo que hacían era gestionar su gobierno corporativo de una manera tradicional, ¿no? Tradicional que es suficiente, por ejemplo, para construir la digitalización sobre algo tradicional. Ahora, ¿a qué me refiero con algo tradicional? Bajándolo un poco a lo práctico, ¿no? El día del consejo, presentaciones impresas en la mesa de cada uno de los consejeros, ¿no? Días previos se comparte la información por correos electrónicos a los correos de los consejeros, ya sea que sean de un dominio de la compañía o un Gmail, en el peor de los casos, o en el peor de los casos, cuando había una actualización, pues por WhatsApp. Oye, te mando la última versión por WhatsApp, ¿no? Pero pasaba, y en ese momento pues no eran realmente conscientes de los riesgos, ¿no? Termina la sesión, actas a firmarse en físico, gente de viaje, pues el motociclista, el mensajero de la compañía dando vueltas por todo Tijuana recopilando firmas, y si alguien no estaba, pues tenían que esperar a que regresara para firmar el acta, ¿no? Y si no, pues hasta que se firmara, ¿no? Sergio, hablas como si esto fuera de un pasado muy lejano. No. Te platico que yo esto lo veo muy seguido en el día a día todavía, ¿verdad? Claro, los mensajeros siguen en todas partes. Y bueno, el caso más curioso, porque a ver, ojo, no quiero descalificar todo esto, realmente era un gran paso lo que habían dado en materia de gobierno corporativo, pero había ciertas prácticas como estas que quizás ellos no estaban conscientes de los riesgos. Creo que es la palabra que más se ha repetido en las conversaciones que hemos tenido hasta ahora. No se daban cuenta de esos riesgos, ¿no? El peor de los casos era, a ver, el consejo creo que eran cerca de 8 familiares y un independiente, apenas estaban dejando entrar a alguien más, ¿no? Y llegaba el domingo, todos los familiares en la carnita asada, y decían, oye, no platicamos este tema en el consejo. Y ahí en corto definían y le hablaban al secretario para decirle, ya acordamos esto, mételo al acta. Y el consejero independiente, ¿qué dijo? No, nada, pero somos mayoría. Entonces, dentro de lo que cabe, eso era la gestión que ellos tenían, pero sí quiero decir, estaban abiertos a conocer nuevas formas de hacer las cosas y a mejorar su proceso con tecnología. ¿Y qué es lo que yo vi una vez que empezamos el proceso de digitalización? Que no es tanto un entregable que se va y listo, nos despedimos, es un acompañamiento muy largoplacista. 3 cosas. Número 1, esa elevación en su conciencia de los riesgos. Cuando conocieron más acerca de las plataformas tecnológicas para gestión, dijeron, ay, y todo esto lo mandábamos por WhatsApp y lo dábamos impreso y no sabíamos dónde terminaban las copias, no sabíamos qué hacía el asistente con las copias, no sabíamos si alguien reenviaba los correos electrónicos o los WhatsApps que nos mandábamos con información confidencial, con sueldos de ejecutivos de la compañía. Y vamos, una vez que vieron lo que era capaz una plataforma tecnológica, se dieron cuenta de todos los riesgos que habían estado o a los que habían sido expuestos a lo largo de los años, y vaya que eso es algo que sí les gustó mucho, el saber que ahora estaban gestionando de una manera mucho más segura, ¿no? 2, un pensamiento mucho más largoplacista en cuanto a la continuidad de la empresa transgeneracional. No lo mencioné, pero esta empresa estaba pasando de primera a segunda generación, ¿no? Apenas estaban empezando, por ejemplo, a incorporar a un par de personas de la misma familia que iban a tomar el puesto de un consejero o unos consejeros salientes, y realmente no les interesaba mucho conversar a profundidad el tema de un pase de estafeta generacional estructurado y ordenado. Más bien, creo que la opinión era de, pues hay que lleguen, que vean con el secretario, que se pongan al tanto de lo que hemos hecho todos estos años y aprenderán sobre la práctica como yo lo hice.
Y la realidad es que una plataforma tecnológica te soluciona muchos aspectos al tenerlo todo centralizado. Lo que yo vi en su momento, con mis accesos seguros, ahora lo va a ver esta persona, ¿no? Va a poder consultar un historial de 2, 3, 4, 10 años de información, ¿no? Solamente con buscar lo que incluye un documento, ¿no? Y con búsquedas inteligentes. Y finalmente, pues el ya conocer un poquito el ir subiendo el nivel, automáticamente vas queriendo más, ¿no? Como cuando corres una carrera de 5, de 10, te lleva 21, te lleva 42. Pues conforme fueron avanzando, dijeron, oye, ¿y si nos certificamos con Prime? Y eso es donde están ahorita ellos. Ellos, digamos, esa misma hambre de querer superarse en materia de gobierno corporativo los llevó a estar buscando una certificación Prime, y nuestras conversaciones con ellos apuntan a que quieren también, por aquí comentarlo, hacer un debut en bolsa, ¿no? En vivo. En un punto. Les preguntaré, no han sido muy transparentes al respecto, pero esperemos que sí. Y si no, platicamos después, Santiago. Entonces, por último, algo muy importante, y volviendo al tema principal, lo primero que mencioné en materia de lo que se necesita para dar el siguiente paso, y es que nosotros como ejecutivos en este momento de la vida, y vamos, tratando de ponerme en los zapatos, porque yo no tengo ni la mitad de la experiencia que tienen por acá muchas de las personas que están conmigo, el dejar de un lado esas comodidades inmediatas, esas incomodidades inmediatas y temporales, porque evidentemente si tú como parte de un consejo llevas haciendo las cosas 5 o 10 años de una forma, que te vengan a cambiar el sistema sí cuesta trabajo y es una incomodidad temporal, ¿no? En el peor de los casos. En el mejor de los casos eres una persona muy abierta al cambio y lo aceptas inmediatamente, ¿no? Pero más bien aquí lo que conviene es dejar de un lado esa incomodidad personal mía y pensar en qué le conviene a la organización a largo plazo, ¿no? ¿Qué le conviene? Que yo no quiera cambiar las cosas en este momento, o que a largo plazo la segunda o la tercera generación tengan un historial completo de todas las decisiones del consejo y de los comités, ¿no? Pues de las últimas 2, 3 décadas. Creo que esos son los 3 cambios, ¿no? Conciencia en riesgos, esa hambre de querer mucho más y esa conciencia de un pase de estafeta generacional más ordenado. Buenísimo, me encanta lo que escucho y va dando apertura también a un momento en el que estamos ahorita, que es un momento de mayor apertura, mayor diversidad, que también se menciona mucho la palabra de riesgos, que digo como oportunidad, pero también se menciona mucho este tema de innovación, de sucesión, de diversidad, ¿no?